La observadora solitaria. La luz azul parpadeaba en la pantalla mientras Lyra observaba por 23ª vez la misma transmisión terrestre. Sus dedos se deslizaban sobre los controles holográficos, ajustando la traducción de las palabras humanas que tanto la fascinaban. En la grabación, dos humanos se abrazaban bajo un cielo pintado de naranja y rosa, algo que ellos llamaban atardecer. Lyra nunca había visto tal fenómeno. Zafiro, su planeta natal, tenía 3 lunas pero solo una estrella que brillaba con luz constante, sin variaciones románticas de color. Su piel púrpura emitió un destello suave de luz violeta, traicionando la emoción que sentía. Rápidamente, Lyra presionó su mano contra el pecho, obligándose a calmarse. En Zafiro, tales demostraciones luminosas eran consideradas primitivas, un vestigio de una época anterior cuando su especie permitía que las emociones gobernaran sus acciones. Ahora, después de siglos de evolución controlada, los zafirianos se enorgullecían de su lógica pura y sus relaciones calculadas. Pero Lyra era diferente. Siempre lo había sido. Mientras sus colegas en el Instituto de Investigación estudiaban la tecnología humana y sus capacidades militares, ella se había sumergido en algo que ellos consideraban irrelevante, las expresiones culturales humanas. Durante 8 ciclos completos, había recopilado películas, canciones, poesías y novelas de la Tierra. Cada noche, cuando las 3 lunas alcanzaban su cenit, ella se encerraba en su laboratorio privado y se perdía en mundos de pasión, romance y ese concepto extraordinario que los humanos llamaban amor. El amor romántico no existía en Zafiro. Las parejas se formaban mediante algoritmos de compatibilidad genética. La reproducción era un proceso clínico, supervisado por especialistas médicos. Los vínculos emocionales profundos entre individuos se consideraban ineficientes, una distracción de objetivos más elevados. Lyra lo entendía intelectualmente, pero algo dentro de ella, algo que no podía nombrar ni suprimir completamente, anhelaba lo que veía en esas pantallas. Anhelaba ser tocada con ternura. Anhelaba que alguien la mirara como esos humanos se miraban entre sí. Anhelaba sentir ese vértigo que ellos describían en sus canciones, esa locura dulce que hacía que 2 seres quisieran fusionarse en uno solo. El sistema de comunicación de su laboratorio emitió un tono agudo, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje prioritario materializó en el aire frente a ella, las letras brillando en color esmeralda. Lyra leyó las palabras una vez, luego otra vez, sin poder creer lo que veían sus ojos. Alerta de primera prioridad para todo el personal de investigación. Una nave diplomática humana ha sido detectada en el borde de nuestro sistema estelar. Llegada estimada en 3 rotaciones solares. Todo el personal debe prepararse para protocolos de primer contacto oficial. Las manos de Lyra temblaron mientras el mensaje se desvanecía. 3 días. En solo 3 días, los humanos que había estudiado con tanta obsesión estarían aquí, en su mundo, reales y tangibles. La posibilidad de encontrarse cara a cara con un humano real hizo que su corazón latiera de una manera que ningún zafirano experimentaba normalmente. Durante las siguientes 72 horas, Lyra apenas durmió. Reorganizó su investigación 5 veces, memorizó frases comunes en español e inglés, practicó expresiones faciales humanas frente a su superficie reflectante. Ajustó la atmósfera de su laboratorio para que coincidiera con las condiciones terrestres estándar, más oxígeno, temperatura más cálida, humedad aumentada. Sus colegas notaron su comportamiento inusual durante las reuniones preparatorias, pero nadie hizo comentarios. En Zafiro, las excentricidades personales se toleraban siempre que no interfirieran con las responsabilidades profesionales. La mañana del tercer día, Lyra se despertó con un nudo en lo que los humanos llamarían estómago. Las ceremonias oficiales de bienvenida comenzarían al mediodía, con todos los investigadores principales formando una línea de recepción formal. Lyra había practicado el protocolo, inclinación precisa de 15 grados, saludo verbal en el idioma del visitante, sin contacto físico a menos que el humano lo iniciara primero. Pero cuando llegó el momento, Lyra no pudo hacerlo. Se quedó en su laboratorio, las puertas selladas, las luces atenuadas. Se dijo a sí misma que era mejor así. Podía observar a los humanos desde la distancia, mantener su objetividad académica, continuar su investigación sin la complicación del contacto real. Ver un humano en persona podría destruir las fantasías cuidadosamente construidas que la habían sostenido durante años. Estaba catalogando una nueva serie de archivos musicales humanos, tratando de distraerse, cuando la puerta de su laboratorio se abrió sin previo aviso. Lyra se giró, esperando ver a algún colega zafirano, y el tiempo pareció detenerse.
Un humano estaba en su entrada. El encuentro inesperado. El humano era más alto de lo que Lyra había anticipado, su estructura física sólida y real de una manera que las transmisiones nunca habían logrado capturar. Tenía cabello oscuro que caía sobre su frente, ligeramente despeinado, como si hubiera estado caminando contra el viento. Sus ojos eran de un color marrón profundo, cálidos y expresivos de una forma que hizo que algo en el pecho de Lyra se apretara dolorosamente. Vestía el uniforme gris simple del cuerpo de exploración terrestre, pero en él lucía de alguna manera elegante, natural. Cuando sonrió, Lyra sintió que su piel comenzaba a brillar. «Perdón», dijo él, su voz más profunda y rica que cualquier grabación que ella hubiera escuchado. «Me dijeron que este era el deck de observación. No quise interrumpir». Lyra abrió la boca para responder, pero ningún sonido emergió. Su aparato vocal parecía haberse olvidado completamente de su función. Este no era el plan. Ella no estaba preparada. Él estaba aquí, real, respirando, mirándola con esos ojos imposibles, y de repente todas las fantasías que había construido tan cuidadosamente se sentían completamente inadecuadas. ¿Hasta? Finalmente logró articular, su acento espeso alrededor de las palabras en español que había practicado. «Está bien. No hay problema». Su piel la traicionó nuevamente, pulsando con luz lavanda suave que se extendía desde su cuello hasta sus mejillas. Si él lo notó, no dio ninguna indicación. En cambio, dio un paso más hacia el interior del laboratorio, sus ojos recorriendo las paredes cubiertas de pantallas y artefactos terrestres. «Soy Dante», dijo, extendiendo su mano en ese gesto peculiar de saludo humano que Lyra había estudiado docenas de veces en videos. Lyra miró su palma extendida, su mente acelerándose a través de todo lo que había aprendido sobre el tacto humano. Sabía la temperatura promedio de la piel humana, 37 grados. Sabía que los humanos tenían más terminaciones nerviosas en sus manos que la mayoría de las especies. Sabía que un apretón de manos duraba típicamente entre 2 y 5 segundos. Pero saber no era lo mismo que experimentar. Lentamente, extendió su propia mano. Cuando sus dedos se encontraron, el contacto envió una descarga a través de todo su sistema nervioso. Calor. Textura. La presión suave de su agarre. La piel de él era más suave de lo que había imaginado, más cálida. Sus dedos envolvieron los de ella con una firmeza que era a la vez gentil y segura. «Lyra», susurró ella, y cuando él sonrió nuevamente, más ampliamente esta vez, se dio cuenta de que su fantasía cuidadosamente mantenida acababa de volverse peligrosamente, emocionantemente real. Dante no soltó su mano de inmediato. Sus dedos permanecieron entrelazados con los de ella por 3, 4, 5 latidos del corazón, más tiempo del que el protocolo demandaba. Su pulgar se movió inconscientemente sobre sus nudillos, un gesto pequeño que hizo que la piel de Lyra brillara más intensamente, pasando por tonos de violeta y azul que no podía suprimir. Cuando finalmente la liberó, Lyra tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no alcanzar su mano nuevamente. «Tu laboratorio es hermoso», dijo Dante, aparentemente ajeno a su angustia interna. Se movió más profundamente en el espacio, examinando su colección de artefactos terrestres y pantallas de datos con genuino interés. ¿Todo esto es material cultural humano? Sí, Lyra logró responder, forzando su voz a estabilizarse. He estado estudiando su especie durante 8 ciclos. Su arte, su literatura es. Vaciló. Sus marcos emocionales. Dante se giró para enfrentarla, y algo cambió en su expresión. Has estado estudiándonos durante 8 años. Su voz contenía una nota de asombro. Eso es increíble. La mayoría de los zafirianos que hemos conocido parecen interesados solo en nuestra tecnología. Su tecnología es derivativa, Lyra dijo sin pensar, luego inmediatamente lamentó su franqueza. Quiero decir, no es que. Pero Dante se rió, el sonido llenando su laboratorio con un calor inesperado que parecía vibrar en el aire mismo. No estás equivocada. Somos mejores con los sentimientos que con la física. Gesticuló hacia la imagen congelada todavía mostrada en su pantalla principal, la pareja abrazándose. ¿Esto es parte de tu investigación? El calor se extendió a través del núcleo de Lyra. Estaba analizando los rituales humanos de formación de parejas. El concepto de amor romántico es ajeno a mi gente. ¿Sin romance en Zafiro? Dante se acercó más, estudiando la pantalla con interés genuino, pero Lyra sabía que él no estaba realmente mirando la imagen. Podía sentir su atención enfocada en ella. Eso debe ser solitario.
No experimentamos la soledad de la manera que ustedes lo hacen, Lyra respondió automáticamente, recitando lo que le habían enseñado toda su vida. Pero incluso mientras las palabras abandonaban sus labios, sabía que era una mentira. Había sentido soledad cada noche viendo esas transmisiones, anhelando algo que su cultura insistía que no existía. Dante la miró entonces, realmente la miró, y Lyra se sintió expuesta de una manera que no tenía nada que ver con la vista física. Sus ojos marrones parecían ver directamente a través de las capas de condicionamiento social que la habían protegido durante años. Creo, dijo él suavemente, dando otro paso más cerca, que la soledad es universal. Solo USA diferentes mascaras. Las palabras golpearon algo profundo dentro de ella. Lyra parpadeó, sintiendo una humedad inusual en sus ojos, otra respuesta emocional que los zafirianos habían supuestamente evolucionado más allá. Tal vez tengas razón, admitió, su voz apenas un susurro. La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Dante hizo preguntas sobre su investigación con curiosidad genuina, y Lyra se encontró explicando sus teorías sobre la expresión emocional humana con un entusiasmo que normalmente suprimía. Él escuchaba atentamente, ocasionalmente interviniendo con observaciones que la hacían reconsiderar sus suposiciones. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos lo notara. Se movieron por su laboratorio, Dante examinando sus archivos cuidadosamente organizados mientras Lyra explicaba el contexto detrás de cada artefacto. Le mostró su colección de música humana, reproduciéndole fragmentos de canciones que había memorizado. Le explicó las diferencias entre las diversas formas de arte romántico que había catalogado. Cuando él levantó un libro físico, una novela impresa real de la Tierra que le había costado 3 meses de su estipendio de investigación, sus manos se rozaron nuevamente. Esta vez, el contacto fue deliberado. Los dedos de Dante se demoraron contra los de ella en el lomo del libro. Lyra levantó la vista y descubrió su rostro mucho más cerca de lo que había pensado. El calor que irradiaba de su cuerpo era palpable, embriagador de una manera que su laboratorio con clima controlado nunca había sido. Podía ver las pequeñas variaciones en el color de su piel, las líneas sutiles alrededor de sus ojos cuando sonreía, la textura de su cabello. Lyra, dijo él, y su nombre en su voz sonaba como la música que había estudiado, como la poesía que había tratado de entender. ¿Puedo ser honesto contigo? Ella asintió, sin confiar en su voz. Su piel brillaba ahora en un púrpura profundo mezclado con tonos dorados que nunca antes había mostrado. Cuando nos hablaron de Zafiro, sobre la civilización avanzada de tu gente y su lógica pura, esperaba algo frío, clínico. Su pulgar se movió contra su mano, un gesto pequeño que envió temblores a través de todo su sistema nervioso. Pero tú no eres fría. Eres la cosa más cálida que he encontrado en toda esta galaxia. La piel de Lyra estalló en luz dorada brillante, tan intensa que iluminó todo el laboratorio. Esta vez, no trató de ocultarlo. No deberías decir tales cosas, susurró ella. Esto es inapropiado. Eres un invitado diplomático, y se supone que debo mantener la objetividad académica. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó él suavemente. ¿Objetividad? Ella debería decir que sí. Debería retroceder, restaurar la distancia apropiada, recordar su entrenamiento. En cambio, se escuchó a sí misma decir, no. Dante sonrió, y no era nada como las sonrisas en sus transmisiones. Era mejor, más real, dirigida completamente a ella. Bien, porque me gustaría verte mañana. Y al día siguiente. Durante el tiempo que esté aquí. Tu misión está programada solo por 2 semanas, Lyra dijo, su voz atrapándose en la realidad de esa limitación. Entonces no debemos perder tiempo. Él apretó su mano suavemente antes de soltarla. Encuéntrame mañana. Quiero ver tu mundo. Pero más que eso, quiero verlo contigo. Después de que se fue, Lyra se quedó de pie en su laboratorio, mirando la mano que él había sostenido. Su piel todavía brillaba suavemente, pulsando con luz que coincidía con el ritmo de su corazón acelerado. Había pasado años estudiando las emociones humanas a través de pantallas e historias. Pero nada la había preparado para esto. La realidad del deseo, el peso de la anticipación, el conocimiento aterrador de que su fantasía cuidadosamente construida se había hecho añicos, reemplazada por algo mucho más peligroso. Algo real. Explorando sentimientos prohibidos. Las 3 lunas de zafiro proyectaban luz plateada, cobriza y azul pálido sobre los jardines cristalinos, creando sombras que danzaban como el arte humano que Dante le había mostrado en su tableta. Impresionismo, lo llamaba él.
Lyra lo guió por senderos que había caminado sola durante años, pero su presencia transformaba todo lo familiar en algo completamente nuevo. Este es mi lugar favorito, dijo ella, señalando una formación de flora luminiscente que respondía a los biorritmos emocionales. Vengo aquí cuando la investigación se vuelve abrumadora. A medida que se acercaban, las plantas pulsaron con ámbar cálido, un color que nunca le habían mostrado antes. Lyra se detuvo, sorprendida. En todos sus años visitando este jardín, las plantas habían permanecido casi completamente dormidas, emitiendo solo el más tenue resplandor verde. Están reaccionando a ti, observó Dante, su hombro rozando el de ella mientras caminaban. O a nosotros. Responden a la energía emocional, explicó Lyra, tratando de ignorar cómo su piel se iluminaba con cada toque casual. En Zafiro, hemos eliminado la mayoría de las emociones fuertes de nuestra especie, así que generalmente permanecen inactivas. Dante se detuvo de caminar, girándose para enfrentarla. Las luces de las plantas bailaban entre ellos, reflejándose en sus ojos marrones. Pero no contigo. Me consideran aberrante, admitió Lyra, la confesión saliendo más fácilmente de lo que debería. Demasiado emocional para ser una académica apropiada. Habían pasado 5 días juntos ahora, encontrándose en rincones secretos de su mundo. Cada encuentro duraba más que el anterior. Cada conversación cavaba más profundo. De alguna manera, la presencia de Dante había desbloqueado confesiones que nunca había compartido con su propia gente. En la tierra, dijo Dante, extendiendo la mano para tocar una de las plantas brillantes, te llamaríamos humana. La palabra golpeó algo profundo en su núcleo. ¿Es eso lo que soy para ti? ¿Una humana en piel alienígena? No. Se movió más cerca, y la respiración de Lyra se atrapó en su garganta. Eres algo completamente tuyo. Algo hermoso. Habían crecido más audaces con cada encuentro. Los toques accidentales se habían vuelto intencionales. Manos que se demoraban, hombros presionados juntos, el espacio entre ellos encogiéndose con cada confidencia compartida. Pero esto se sentía diferente. El aire entre ellos vibraba con posibilidad. Dante, susurró ella, su nombre extraño y perfecto en su lengua. Mi gente no aprueba esto. Lo que sea esto. Lo sé. Su mano encontró la de ella, entrelazando sus dedos de una manera que ahora se sentía natural, necesaria. ¿Te importa? Lyra miró sus manos unidas, la piel púrpura de ella contra el tono cálido de él, y se dio cuenta de que no le importaba en absoluto. Debería importarme. Debería preocuparme por mi reputación, mi posición en el instituto. Pero cuando estoy contigo, todo eso parece distante. Irreal. Levantó la vista para encontrarse con sus ojos. Tú eres lo único que se siente real. Dante usó su mano libre para tocar suavemente su mejilla, sus dedos trazando la línea de luz que pulsaba bajo su piel. Brillas cuando te toco, murmuró. ¿Lo sabías? Es involuntario. Vergonzoso. Lyra trató de apartar la mirada, pero él gentilmente guió su rostro de vuelta hacia el suyo. Es la cosa más bella que he visto. El jardín alrededor de ellos estalló en luz brillante, las plantas respondiendo a la oleada de emoción que Lyra no podía contener. Ámbar y oro y tonos de rosa que nunca habían existido en Zafiro llenaron el aire. Dante sonrió, esa sonrisa que hacía que el pecho de ella doliera con anhelo. Quiero besarte, dijo él suavemente. He querido hacerlo desde el momento en que entré en tu laboratorio. Pero no lo haré a menos que tú también lo quieras. El corazón de Lyra latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había visto miles de besos en sus investigaciones. Había analizado la mecánica, estudiado las variaciones culturales, memorizado los movimientos. Pero toda esa investigación académica se evaporó de su mente. No sabía qué hacer con sus manos, dónde mirar, cómo respirar. Yo. Comenzó, su voz temblando. Nunca he. Lo sé, interrumpió él gentilmente. Podemos ir despacio. Él se inclinó hacia adelante, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder. Lyra no lo hizo. Cerró los ojos cuando sus labios se encontraron con los de ella, y el universo entero pareció reconfigurarse alrededor de ese único punto de contacto. Era suave, cálido. Diferente de todo lo que había imaginado y perfectamente correcto al mismo tiempo. Los labios de Dante se movieron contra los de ella con una ternura que la hacía temblar. Su mano se deslizó desde su mejilla hasta la parte posterior de su cuello, sosteniéndola como si fuera algo precioso.
Lira no sabía qué hacer con sus propias manos hasta que, instintivamente, las colocó sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón debajo de su palma. El beso se profundizó lentamente, cuidadosamente. Dante la guió a través de él con paciencia, enseñándole el ritmo, el dar y recibir. Cuando finalmente se separaron, Lira abrió los ojos para encontrar el jardín entero transformado. Cada planta brillaba con una intensidad que nunca antes había sido registrada. Los colores bailaban y se entremezclaban, creando patrones que parecían música solidificada en luz. Eso fue. Lira no podía encontrar las palabras, ni en su idioma ni en el de él. Sí, acordó Dante, su frente descansando contra la de ella. Lo fue. Se quedaron así por un largo momento, respiraciones entremezcladas, corazones sincronizados. Las tres lunas continuaron su procesión lenta a través del cielo, testigos silenciosos de algo que se suponía que no debía existir en este mundo lógico y calculado. Tengo que decirte algo, dijo Lira finalmente, su voz grave con una verdad que había estado evitando. Tu misión termina en 9 días. Sintió que Dante se tensaba. Lo sé. ¿Y luego qué? ¿Regresas a la Tierra? Y yo me quedo aquí, volviendo a ver transmisiones grabadas. Las palabras salieron más amargamente de lo que pretendía. No lo sé, admitió él, retrocediendo lo suficiente para mirarla a los ojos. Pero sé que no quiero que esto termine. No puedo imaginar volver a mi nave, dejar este planeta, dejarte, y simplemente, seguir adelante como si nada de esto hubiera sucedido. Mi gente no entenderá, dijo Lira. Verán esto como una aberración, una regresión a formas primitivas de conexión. ¿Y tú qué ves? Lira miró sus rostros reflejados en el cristal luminiscente de las plantas cercanas. Una figura púrpura y una más oscura, entrelazadas de una manera que desafiaba la lógica, la razón, todo lo que se suponía que valoraba. Veo algo que vale la pena el riesgo. Dante sonrió, tirando de ella cerca nuevamente. Entonces tenemos 9 días para encontrar una solución. La besó otra vez, más profundamente esta vez, con menos vacilación. Lira respondió con una urgencia naciente, sus brazos rodeándolo, sus dedos enredándose en su cabello. El beso se volvió casi desesperado, alimentado por el conocimiento del tiempo limitado, la conciencia de que cada momento juntos era prestado contra un futuro incierto. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Dante trazó sus dedos a lo largo del brazo de ella, observando cómo su piel pulsaba con luz bajo su toque. Enséñame más de tu mundo, dijo. Muéstrame todo. No quiero desperdiciar ni un solo minuto. Lira lo guió más profundo en los jardines, a lugares que nunca le había mostrado a nadie. Le mostró las piscinas resonantes donde el agua cantaba en armonía con las emociones cercanas. Le mostró el mirador donde las 3 lunas se alineaban perfectamente una vez cada ciclo. Le mostró las cámaras de archivo antiguas donde los afirianos antiguos, antes de que suprimieran sus emociones, habían grabado sus propias historias de amor. Así éramos una vez, explicó Lira, reproduciendo una grabación antigua. En ella, 2 afirianos bailaban juntos, sus pieles brillando con patrones sincronizados. Antes de que decidiéramos que las emociones eran ineficientes. ¿Qué cambió?, preguntó Dante, su brazo alrededor de su cintura mientras observaban. Una guerra. Hace 500 años. Nuestras emociones nos volvieron destructivos, violentos. Así que elegimos eliminarlas en lugar de aprender a gestionarlas. Lira pausó la grabación. Pero creo que perdimos algo esencial en el proceso. No completamente, dijo Dante, girándola para mirarlo. No NTI. La llevó en un baile improvisado, tarareando una de las canciones humanas que le había enseñado. Lira tropezó al principio, poco familiarizada con el movimiento, pero él la guió pacientemente, sus cuerpos aprendiendo a moverse juntos. Los jardines brillaban a su alrededor, respondiendo a la alegría que emanaba de ambos. Bailaron hasta que las lunas alcanzaron su punto más alto, hasta que los músculos de Lira protestaron y la risa burbujeó desde su garganta. Era un sonido que raramente hacía, uno que su gente consideraría inapropiado. Pero con Dante, se sentía perfectamente natural. Cuando finalmente se detuvieron, sin aliento y sonriendo, Dante la besó una vez más, lentamente, saboreando. Gracias, murmuró contra sus labios. ¿Por qué? Por mostrarme que el amor no es solo humano. Es universal. Solo estaba esperando a las personas correctas para encontrarlo. Lira presionó su rostro contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón.
9 días. Tenían solo 9 días para resolver lo imposible. Pero en este momento, bajo las 3 lunas de zafiro, con su piel brillando como nunca antes y los brazos de Dante a su alrededor, se permitió creer que el amor podría ser suficiente. El peso de 2 mundos. 5 días, susurró Lyra, trazando patrones en el pecho de Dante mientras yacían juntos en su laboratorio privado. Había ajustado las luces para imitar la noche terrestre, creando una ilusión de intimidad que su mundo estéril raramente permitía. No pensemos en eso ahora, murmuró él, besando su frente. Pero ambos sabían que era inevitable. El tiempo se escapaba como arena entre sus dedos. Durante la última semana, habían sido descuidados. Otros zafirianos habían comenzado a notar las ausencias de Lyra, sus llegadas tardías a las reuniones, el brillo constante de su piel. Esa mañana, su supervisora la había llamado a su oficina con expresión desaprobadora. Tu comportamiento es preocupante, Lyra. Esta conexión con el humano va en contra de todo lo que representamos, había dicho la supervisora, sus palabras frías como hielo. Cuando la misión termine, esperamos que regreses a tu trabajo con enfoque renovado. Pero Lyra no podía imaginar volver a su vida anterior. No después de conocer el calor del toque de Dante, el sonido de su risa, la forma en que la miraba como si fuera el centro de su universo. Hablé con mi capitán hoy, dijo Dante suavemente, interrumpiendo sus pensamientos. Le pedí permiso para extender mi estadía. Me rechazó. El corazón de Lyra se hundió. Yo, también hablé con mi consejo. Pregunté sobre la posibilidad de estudiar en la Tierra. Dijeron que era una pérdida de recursos. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la realidad aplastándolos. Dante tomó su mano, entrelazando sus dedos. No estoy listo para dejarte ir. Yo tampoco, admitió ella, su voz quebrándose. Pero, ¿qué podemos hacer? Somos de mundos diferentes literalmente. Él se incorporó, tirando de ella con él. Sus ojos marrones ardían con determinación. Entonces encontramos una manera de construir un puente entre esos mundos. La besó con urgencia, volcando toda su desesperación y esperanza en ese contacto. Lyra respondió con igual fervor, sus manos aferrándose a él como si pudiera mantenerlo aquí con pura voluntad. El beso se profundizó, se volvió más hambriento. La piel de ella brillaba tan intensamente que iluminaba toda la habitación en tonos púrpura y dorado. Te amo, dijo Dante contra sus labios, las palabras en español sonando como una promesa y una oración. Te amo, Lyra. Era la primera vez que lo decía tan directamente. Lyra sintió lágrimas, verdaderas lágrimas, deslizándose por sus mejillas, otra imposibilidad zafiria. Yo también te amo, susurró. No sabía que era posible sentir así. Se quedaron despiertos toda la noche, hablando, besándose, memorizando cada detalle del otro. Dante trazó patrones en su piel brillante, maravillándose de cómo cambiaba de color bajo su toque. Lyra aprendió la geografía de su cuerpo, la textura de su piel, los lugares que lo hacían suspirar. Una promesa entre estrellas. El día de la partida llegó demasiado pronto. Lyra se paró en la plataforma de lanzamiento, observando cómo la tripulación humana preparaba su nave para el regreso a la Tierra. Su piel apenas emitía luz, apagada por el dolor que la consumía. Dante todavía estaba dentro de la nave, terminando los protocolos de salida. No habían tenido oportunidad de despedirse apropiadamente. Las ceremonias oficiales habían requerido su presencia separada, rodeados de diplomáticos y funcionarios. Investigadora Lyra, llamó una voz detrás de ella. Se giró para encontrar al capitán humano acercándose. Tengo algo para usted. Le entregó un datapad. Una solicitud oficial. Del explorador Dante Reyes. Con manos temblorosas, Lyra leyó el documento. Era una petición formal para permanecer en Zafiro como embajador cultural permanente de la Tierra. Dante había solicitado quedarse. Por ella. Yo. Comenzó, pero su voz falló. Hay más, continuó el capitán. También recibimos su solicitud para el programa de intercambio terrestre. Fue aprobada esta mañana por nuestro consejo. Al parecer, su investigación sobre cultura humana impresionó a las personas correctas. El mundo de Lyra giró. ¿Mi solicitud? Pero mi consejo la rechazó. Su consejo no tenía jurisdicción sobre las decisiones terrestres, sonrió el capitán. Si quiere venir con nosotros, hay un lugar para usted en la nave. Antes de que pudiera responder, Dante apareció en la rampa de entrada. Sus ojos encontraron los de ella a través de la distancia,
y Lyra vio su propia sorpresa reflejada allí. Él corrió hacia ella, ignorando el protocolo completamente. «Pediste ir a la Tierra», dijo él, sin aliento, tomando sus manos. «Pediste quedarte en Zafiro», respondió ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Ambos elegimos al otro», murmuró Dante, tirándola a un abrazo que la levantó del suelo. «Sobre todo lo demás, nos elegimos». La besó allí, frente a todos los diplomáticos, científicos y tripulantes. Lyra no se preocupó por las miradas de desaprobación de sus colegas zafirianos. No le importó que su piel estallara en luz tan brillante que algunos tuvieron que proteger sus ojos. Solo importaba esto. Solo importaba él. Cuando se separaron, Dante apoyó su frente contra la de ella. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Yo me quedo? ¿Tú vienes? ¿Lanzamos una moneda?» Lyra se rió, el sonido puro y libre. «Hay una tercera opción. El capitán mencionó que la Tierra está estableciendo una estación de investigación conjunta. En el espacio neutral, entre nuestros mundos». Los ojos de Dante se iluminaron. «Un lugar intermedio. Un lugar nuestro», corrigió ella. «Donde puedo estudiar la cultura humana de primera mano, y tú puedes ser embajador entre especies». «Juntos». «Juntos», repitió él, sellando la promesa con otro beso. Epílogo, 6 meses después. La estación Esperanza flotaba en el espacio entre Zafiro y el sistema solar terrestre, un testimonio brillante de cooperación entre especies. Lyra se paró frente a la ventana de observación, observando ambos mundos visibles en lados opuestos del cielo. Brazos familiares la rodearon por detrás. «¿Extrañas tu hogar?», preguntó Dante, besando su cuello. «Estoy en casa», respondió ella, girándose en sus brazos. Su piel brillaba con ese púrpura suave que ahora era constante, un marcador visible de su felicidad continua. En los últimos 6 meses, habían construido algo extraordinario. La estación albergaba tanto a investigadores zafirianos como humanos, un lugar donde ambas culturas aprendían una de la otra. Lyra había publicado 3 papers sobre expresión emocional interespecie. Dante había ayudado a negociar 5 nuevos acuerdos de intercambio. Pero más importante que cualquier logro profesional era esto, el apartamento que compartían, lleno de artefactos de ambos mundos. Las mañanas despertando juntos. Las noches explorando las estaciones de observación. El conocimiento de que habían elegido el amor sobre la lógica, la conexión sobre la convención. «Te amo», dijo Lyra, las palabras ahora fáciles, naturales en su lengua. «Yo también te amo», respondió Dante, besándola bajo las estrellas que brillaban entre sus mundos. Habían sido una fantasía imposible que se había vuelto real. Y al final, eso era todo lo que importaba. Fa.